Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al notario Marco Antonio Ruiz, él es presidente del Colegio de Notarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, notario. Buenas tardes. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos aquí en este programa. Y bueno, efectivamente, la campaña Septiembre, Mes del Testamento, cumple 17 años. Esta campaña es un esfuerzo conjunto entre el Colegio de Notarios, el notariado, porque es una campaña nacional, la Secretaría de Gobernación y los gobiernos de los distintos estados y, por supuesto, la Ciudad de México. Y como señalaban, desafortunadamente, a pesar de que llevamos 17 años en esta campaña, todavía hay mucho por hacer. La estadística en la Ciudad de México, si hacemos un comparativo de las personas que acudían para otorgar el testamento hace 12 años al día de hoy, en aquel entonces solamente el 5% otorgaba el testamento. Actualmente ya se subió al 19%. Esto, bueno, ese es el reflejo del éxito de esta campaña. Sin embargo, a nivel nacional, el promedio es apenas del 9%. Wow. Apenas del 9%. Así es. Muy importante, si me permite, notario, y comentarles, tenemos como una imagen de, pues, el testamento, si me permite, como de forma y de fondo. De forma, pues todos entendemos que los bienes que tenemos, en algún momento, pues tenemos que dejar precisamente ante notario quien queremos, ¿no?, que pase en el caso de que nosotros pues ya no estemos. Pero en el caso del fondo, y nos lo comentaba antes de entrar a entrevista, es cultura de prevención y seguridad jurídica. ¿De qué estamos hablando cuando hacemos referencia a estos términos? Bien, bueno, en primer lugar, se trata de un acto de amor con la familia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? En el testamento queda plasmado cuál es la voluntad de las personas, lo que va a suceder para después del fallecimiento. Entonces, desde este momento, una persona en pleno uso de sus facultades acude ante un notario. Los notarios los asesoramos para que precisamente se prevengan distintas situaciones respecto a lo que va a pasar con sus bienes después del fallecimiento. En la medida que acuden con un notario, los notarios somos profesionistas, somos peritos en derecho, los clientes acuden con nosotros, nos dicen qué es lo que quieren hacer, nosotros los vamos guiando para ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y queda esto plasmado en un documento redactado en términos legales para que dé seguridad. Entonces, efectivamente, son los dos elementos: prevención, para ver qué es lo que va a pasar después del fallecimiento, y seguridad, la certeza que lo que yo estoy dejando en el testamento se va a cumplir después del fallecimiento. Y realmente otro de los grandes mitos que hay alrededor del testamento, supersticiones, es que una persona va a otorgar testamento y se va a morir. Claro. Lo que sí es cierto es que todos nos vamos a morir. La muerte es algo cierto. Sin embargo, hay que aprovechar que estemos en las mejores condiciones, en el pleno uso de sus facultades, y no esperarnos hasta el último momento, cuando ya no se dan los elementos de capacidad física, mental, autonomía de la voluntad. Yo estoy bien en estos momentos porque hasta nos extrañan, ¿no? En algún momento, ¿por qué tendría que ir en estos momentos a hacer un testamento? Pero platicábamos en la pausa las consecuencias de no dejar el testamento para la familia, y que incluso podría salir en cuantiosas cantidades, ¿no? Claro, y por otra parte, hacer el testamento es muy sencillo. Basta acudir con un notario, llevar un documento oficial de identificación, tener la entrevista y se firma. En la campaña Septiembre, Mes del Testamento, hay dos beneficios importantes. Uno, la disminución del costo del testamento en una reducción de más del 50%, y la ampliación de horarios para atención. ¿Cuál es el costo de en la Ciudad de México son 2.200 pesos. 2.200 pesos, ok. Y bueno, estamos hablando de la campaña Septiembre, Mes del Testamento. Y este costo realmente es una prevención, porque cuando las personas llegan a faltar sin haber hecho el testamento, los costos se incrementan cuando existen trámites sucesorios en los cuales hay conflicto entre la familia, y esto desgasta no solamente el patrimonio de las personas, sino el ambiente o el espíritu familiar.
Notario, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Si nos puede abundar un poco. No dejó una persona testamento, las complicaciones, por supuesto, familiares, pero jurídicamente, ¿cuál es el proceso también que se tiene que seguir y a tomar en cuenta para que pues también nos animemos y hagamos lo propio? Claro, cuando una persona fallece sin otorgar testamento, el Código Civil establece la sucesión legítima, es decir, suple la voluntad que el legislador piensa que el testador quiso establecer en un testamento. Entonces ya no es la voluntad del testador, ya es una disposición legal. En estas disposiciones se establecen, dependiendo del grado de parentesco, quiénes son llamados a heredar. Sin embargo, esto precisamente crea conflictos en el futuro. Y en el testamento, además de disponer de los bienes que una persona, el patrimonio que toda la persona va construyendo a lo largo de la vida, por eso es un acto de suma importancia, no solamente puede tener disposiciones de índole patrimonial, sino también de índole familiar, y me explico. Cuando una persona tiene hijos, cuando se es padre, ambos padres ejercen la patria potestad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando fallecen estando los hijos todavía siendo menores de edad? Entonces, ahí, vía el testamento, se nombra un tutor. Al nombrarse el tutor, yo como padre o la mamá como madre van a disponer. Si faltamos ambos, ¿quién va a representar al hijo en lo que adquiere la mayoría de edad? Y lo representa no solamente en todo el aspecto patrimonial que le puedan dejar al hijo, sino sobre todo en el cuidado y la atención pues, del hijo en lo que adquiere la mayoría de edad en su persona. Claro. Qué tremendo. Preguntarle, digo, esto suena a lo mejor absurdo o burdo, pero hay personas que no hacen el testamento porque dicen, yo no tengo nada, ¿no? Nada más tengo un terrenito ahí, pero pues la verdad es que ¿quiénes están llamados a hacer el testamento? Porque no necesitas tener 2 casas en Acapulco, una cuantiosa o una cuenta tremenda en el banco, ¿no? ¿Quiénes están llamados o quiénes estamos llamados a hacer el testamento? Yo sugeriría 2 momentos en los cuales se debe hacer el testamento. Uno, el que señalaba, cuando nace un hijo, lo que uno tiene que pensar es, a mi falta, ¿en manos de quién lo voy a dejar para que lo cuide? Ese es un aspecto importante. Y el otro, que también llega a haber confusión, muchas veces la gente no acude para otorgar el testamento, o bien porque piensa que escrituró con un crédito hipotecario y hasta que no liquide la deuda es suyo, cuando eso es falso. Desde que uno adquiere la propiedad firmando las escrituras, es el dueño. O bien voy más allá, cuando se está tramitando alguna sucesión, a lo mejor de la mamá, de la abuela, esos derechos, que son derechos hereditarios, también forman parte del patrimonio. No hay que esperarse hasta que se concluya la sucesión, sino que ya pueden estar contemplados en el testamento. O bien nos sucede personas que celebraron un contrato privado, que no lo han elevado a escritura pública y piensan que tienen que esperarse hasta que vayan con el notario a firmar la escritura. Tampoco hay que esperarse hasta entonces. Cualquier derecho que haya sobre un contrato privado, posibilidades en una herencia, forman parte de ese patrimonio que se va a disponer en el testamento. Claro. Una vez, en el sentido notario de que una persona acude de manera responsable, joven, con las condiciones en las que debe ser hacer su testamento, conforme pasan los años, las condiciones tanto familiares, sociales, económicas y de bienes cambian. No hay ningún problema para realizar, ni es difícil realizar un cambio de testamento, modificaciones. ¿Cómo es ahí este proceso? Bueno, lo que señalas es cierto. El testamento es un documento de última voluntad. ¿Qué significa? Que lo que yo quiero que pase para después de mi fallecimiento tiene que ser congruente o de acorde a lo que está en el documento. Si cambia mi voluntad, pues tendré que cambiar el testamento. De ahí que el testamento, además de ser un acto de última voluntad, es un acto revocable. Si cambia las condiciones y yo lo quiero modificar, se hace mediante el otorgamiento de un nuevo testamento que revoca a los anteriores. Entonces sí es importante dos recomendaciones. Uno, quienes no hayan otorgado testamento, pues que acudan ante su notario a otorgar testamento, y quienes ya lo hicieron, que lo saquen, revisen
lean si lo que está contenido en el documento es lo que ellos quieren que pase. Y si no es así, acudan también con su notario a otorgar testamento. Porque qué importante lo que dices, a lo mejor lo hice a los 34, ¿no? Y a lo mejor a los 50 tengo a lo mejor una nueva propiedad o tengo otra, o más familiares, ¿no? Crece la familia, etcétera, se puede ir, vaya cambiando. Nada más si nos puede recordar, por favor, notario, cuáles son lo que se necesita, los documentos que necesitamos llevar y cuánto dura el proceso. Sí, bien. Primero, para otorgar el testamento, acudan con un notario, se hace una cita directamente con algún notario. Si no conocen a algún notario, el Colegio de Notarios es su notario. En la página del Colegio de Notarios hay un directorio donde por ubicación pueden ver cuál es el notario que está más cerca. La página del colegio es colegionotarios.org.mx. colegionotarios.org.mx. El teléfono es 5511-1819. Acuden con el notario con un documento oficial de identificación, con fotografía y tener la cita o la entrevista con el notario. Esos son los requisitos. Es un trámite muy sencillo, es una hora y no hay que heredar problemas a la familia. Perdón, ahí están esos datos, pero yo quisiera tomar un poquito lo que nos comentabas al respecto sobre los mitos. O sea, estoy muy joven para hacer... ¿Qué otros mitos hay en torno al testamento que vale la pena pues señalar, de que pues dejarlos a un lado y aprovechar pues nuestra lucidez, permítame decirlo así, lucidez para llevar a cabo este trámite? Sí, bueno, otro de los mitos es que uno otorga el testamento y nadie se entera. Nadie se entera que yo hice un testamento y se guarda en una caja de seguridad, probablemente en el banco. Entonces fallece la persona y nadie estaba enterado de que se otorgó el testamento. Entonces, bueno, el contenido del testamento pues, es estrictamente personal. Ya dependerá de cada quien si quiere compartir ese contenido con la familia o no. Eso se respeta la confidencialidad de cada persona. Pero lo que sí es importante es que la familia sepa que se otorgó testamento. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona fallece y no se sabe si otorgó o no otorgó testamento? Ese es otro aspecto importante. Bueno, notarios o jueces, cuando tramitamos las sucesiones, por ley tenemos la obligación de hacer una consulta en el archivo de notarías y a su vez este archivo de notarías en un registro nacional, de tal manera que cuando se tramita una sucesión, este registro reporta que efectivamente se otorgó un testamento y ya se acude ante el notario que otorgó ese testamento para expedir una copia certificada, algún testimonio o el archivo de notarías dependiendo de la antigüedad. Porque cuando los notarios otorgamos o ante nuestra fe se otorga un testamento, damos este aviso al archivo de notarías. Entonces, por todos los lados se cubren las posibilidades y da esa certeza. Entonces, bueno, más allá de no comentar que se hizo el testamento, yo sugiero que el albacea sepa que se hizo un testamento. Y repito, ya dependerá de cada uno si comparte o no comparte el contenido del testamento. Eso es estrictamente personal. Un caso, notario, bueno, como presidente del Colegio de Notarios, seguramente, y toda la experiencia, en este caso de los mitos, ¿alguno que recuerde, alguna experiencia que pueda compartirnos, que diga, esto nos marcó y por eso hay que hacer más promoción a este tema? Sí, bueno, en algún caso también acude una clienta a otorgar el testamento, ya estaba en una etapa terminal, ella estaba bien, lo pudo prever 3 meses antes y algo vio en la dinámica familiar que habiendo tenido un testamento previamente donde dejaba al cónyuge, lo modificó y lo pasó directo a sus hijos. ¿Sí? Entonces, bueno, son ajustes que se pueden hacer de último momento y que pues, el esposo no sabía de ese último testamento, ¿no? Que se había otorgado previamente. Pero no, bueno, creo que esto fortalece precisamente que el testamento tiene que estar coincidente con la voluntad de las personas. Ella ya tenía un testamento,
Claro. Había considerado cierto escenario y viendo pues, que se acercaba la etapa final, lo razonó y acudió nuevamente para hacer unos cambios y se quedó tranquila porque su voluntad es lo que se cumplió Claro. y dejó también en protección a su hijo. Nosotros platicamos con el notario Marco Antonio Ruiz, él es presidente del Colegio de Notarios, platicando de un tema fundamental, el testamento. ¿Usted ya hizo su testamento? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿En qué condiciones la realizó? ¿Hace cuánto tiempo? También vale la pena pues retomarlo y valorar si nuestra voluntad sigue siendo la misma. No vale la pena sacarlo y darle una leída y pues en este mes, sobre todo septiembre, mes del testamento. Notario, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le comentábamos de unas inquietudes que nos llegan a través de redes sociales y en mensaje directo. Aquí había una confusión, pero lo leo tal cual y ya nos la aclara. ¿Qué pasa cuando una persona fallece, si dejó testamento, y sus propiedades los deja su esposa y sus hijos? ¿Se debe acudir a un notario a hacer un nuevo testamento y a quién le corresponde? Bien, bueno, son dos momentos. Cuando Ajá. la persona que otorgó el testamento vive, Ajá. el testamento no sirve para nada. Ok. ¿Sí? El testamento es un documento que va a tener vigencia a partir del fallecimiento. Entonces, una persona que otorga el testamento está en absoluta libertad pues, para vender, para ceder, donar, lo que quiera respecto al inmueble. Con el momento del fallecimiento es cuando ya entra en vigencia ese testamento y ahí es donde se van a transmitir las propiedades a favor de los beneficiarios, que son los herederos. Ya. Entonces, eso es una disposición por causa de muerte. Muchas veces hay la confusión también de las herencias en vida. Eso no existe. Sí, Para heredar, otro de los para mitos, heredar claro. se requiere un fallecimiento, es un trámite sucesorio. Ajá. Cuando hay una transmisión de propiedad en vida, eso se le llama donación. Ya. ¿Sí? Que tiene su proceso es independiente. una manera de transmitir la propiedad a título gratuito, normalmente de padres a hijos, pero ahí también uno de los problemas que se presenta cuando se hereda en vida, valga la expresión, que digo, no es oficial, no es pero correcta, pero así se le llega a conocer, pues decíamos, lo caído, caído. Claro. ¿Qué pasa? Cuando recibe una persona un bien en donación, los hijos, y pasan los años, y luego ese hijo, pues si vendió la propiedad o quiere echar fuera a los papás, es otra circunstancia. De ahí la importancia que acudan con un notario para que reciban la asesoría, ya sea para otorgar un testamento que surte efectos después de la muerte o algunas inquietudes que tengan si en vida hay una transmisión de propiedad. Muy bien. Otra inquietud, y les recordamos, estamos en redes como @ciudadtv21.2 para que nos mande ahí también sus comentarios, es ¿quién y cómo se abre, en otra inquietud, quién y cómo se abre o se lee el testamento? ¿Debe ser ante notario? Y platicábamos en la pausa que también tenemos también esa idea, muchas veces de telenovela en la que la familia se reúne y muy sospechosos todos acuden, que me dejará, que no me dejará, toman café. ¿Es realidad así? ¿Cómo se abre un testamento? Sí. Bien, bueno, en primer lugar, tiene que ver del tipo de testamento. Ok. En la Ciudad de México, el único testamento vigente que se puede otorgar es el testamento público abierto. Es abierto en el sentido que no está en un comunicado secreto o que está sellado de tal manera que no se pueda leer. ¿Sí? Entonces, cuando se otorga el testamento, las personas que quieren otorgar el testamento nos manifiestan esa voluntad de manera abierta. Y esa voluntad también, no quiero que nadie más lo lea hasta ese momento. Queda en el documento. Ese documento, que es un documento que cualquier persona puede leer, pues se pueden hacer del conocimiento sin necesidad de acudir ante un juez o ante un notario. Como una medida de prevención, de evitar conflictos familiares cuando alguien prevé que pueda surgir, es que acuden frente al notario para que se haga esta lectura formal.
pero en el caso del testamento público abierto no es necesario. Tengo una pregunta acá. Dice, si yo en lecho de muerte escribo en una hoja de papel y firmo mi testamento, ¿tiene validez? No es testamento. No es Eso testamento. no es testamento. Ni es voluntad ni nada con valor no sirve, legal. no sirve para nada. Qué importante eso Ok. que lo señalas, porque creemos Sí. que en realidad luego con la firma, ¿no? Es mi voluntad, ya lo firmé y lo deben de respetar. No, precisamente debe ser ante un notario. Sí, por la importancia. Comentábamos, una persona durante su vida fue adquiriendo bienes, fue haciéndose de su patrimonio producto del trabajo. El acto jurídico más importante, es mi opinión, es el testamento, porque en el testamento se dispone del trabajo de toda una vida. El testamento es un acto solemne, así como el matrimonio, que hay que respetar ciertas formalidades, pues, Claro. para ver que efectivamente estoy o no estoy casado. Claro. En el testamento se tienen que cubrir con ciertas formalidades y la más importante es precisamente que sea frente a un notario, porque una disposición en un papel, pues no existe la certeza prestarse de también. quién lo escribió, quién lo firmó, si estaba en pleno uso de sus facultades o no. Claro. Entonces los notarios nos cercioramos que se tiene la capacidad legal para otorgar el testamento. Dos, que lo que se quiere se puede, que está permitido conforme a la ley. Y en tercer lugar, que esa voluntad está redactada en términos que no se preste a confusiones. Una persona que no es especialista en derecho puede redactar un documento que no esté claro, que cree más claro. confusiones lejos de beneficiar. Claro. Entonces, la única manera en que un testamento es válido es cuando se otorga ante notario en el testamento público abierto aquí en la Ciudad de México. Importante. ¿Qué tan joven las personas acuden de acuerdo a lo que ustedes tienen registrado? Sí. Porque pues a partir de qué edad, ¿no? Sí. Podemos hacerlo además de tener o no propiedades o algo que deseamos pues nosotros heredar. ¿De qué edad están en promedio Sí. las personas que acuden a hacer este trámite? Sí, bueno, como comentaba, tenemos mucho por hacer todavía. Ajá. Habitualmente las personas que pasan los 60 años Sí. son quienes en mayor porcentaje acuden a las notarías. Sin embargo, hay que cambiar esa mentalidad. Desde que se tienen hijos, es el momento de acudir con un notario en la juventud. Cuando se adquiere una propiedad, vemos matrimonios recién casados o personas que de manera conjunta adquieren una propiedad mediante un crédito. Ese también es un momento para hacerlo y no esperarse hasta el final. Muy bien. Finalmente, notario, si nos puede recordar a dónde podemos acudir, si hay módulos especiales, sobre todo en este mes, septiembre, mes del testamento, y Sí. las vías de contacto para tener más información. Correcto. El Colegio de Notarios tiene un teléfono que es el 55 11 18 19. 55 11 18 19 y la página colegiodenotarios.org.mx. Ahí pueden accesar a la información. Y decíamos Muy que bien. el costo es 2,200 pesos para este trámite aquí en la capital. Exactamente. Ese es el costo en la campaña septiembre, mes del testamento. Muy bien. Pues muchísimas gracias, notario, por platicar con nosotros.